Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, bueno, buenas tardes según la hora que me esté viendo, ¿no? Aquí ahora mismo son las 3 de la tarde. Bien, como os decía, bueno, como siempre os digo, espero que estéis todos bien. Y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo, cómo no, qué es un diodo Zener, ¿vale? Un vídeo del tema de componentes electrónicos, vamos a ver en este caso el diodo Zener. El diodo Zener es un diodo, ¿vale? Que se comporta como tal, o se deja pasar la corriente, pero en un sentido solamente, pero con alguna salvedad, y es que en este caso lo hace a partir de un voltaje determinado, ¿vale? El símbolo que se utiliza en electrónica es este. Lo podéis encontrar con las palas en 90 grados, así completamente recto también, o bien con este triángulo y otro justo encima inverso, pero sin el lateral este, ¿de acuerdo? Con el lateral este quitado. Esos son los símbolos. Y esto también, bueno, pues estos son los que se utilizan ya, pero en formato de cómo es. Vale, para ver cómo es, pues nos vamos aquí y vemos este y vemos este. Mirad, en Europa se utiliza esta nomenclatura, el DSP o el DS, para llamar a los diodos Zener, y en Estados Unidos se utiliza IN, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, según el encapsulado, pues es un otro. Normalmente en el encapsulado viene el valor del Zener, ¿eh? Si, por ejemplo, el 501 te está diciendo que es 5,1 voltios, ¿de acuerdo? El 3,2 es 3,2 voltios. Y lo normal es eso, que el numerito que encontréis impreso en el diodo Zener sea el voltaje que tiene. Bueno, en esencia Zener, bueno, Zener vamos a decir que es ese nombre que se le puso por su creador, no el creador, sino el que descubrió ese fenómeno, la tensión de ruptura, que era, no me acuerdo cómo se llamaba, Catherine, no me acuerdo, yo me acuerdo que era Melvin Zener, MZ, me puse MZ, MZ, y es Melvin Zener, ¿vale? O Malvin Zener, sí, o Melvin Zener. El nombre es que no me acuerdo ahora, yo sé que era Carlin, que no me acuerdo. Bueno, si tenéis curiosidad, pues le echáis un vistacillo, ya hace muchos años de esto, y entonces hay cositas que ya la memoria no llega, o ya no llega para tanto. Bueno, y es el que descubrió la tensión de ruptura, y en realidad un diodo Zener lo que hace en realidad, por aquí tengo que tener he sacado creo un esquema en base. Sí, mirad, esto es lo que hace un Zener. Un Zener es esto, ¿vale? Tenemos un generador de corriente, un generador de voltaje, que puede ser una pila, puede ser un transformador, etcétera. Esto es una resistencia de descarga, que ya veremos lo que es. Y luego tenemos un Zener. Mira, imaginaros que esta batería, por ejemplo, pues llamarlo así, ¿vale? Nos da 9 voltios y nosotros necesitamos 5,1 voltios. Bueno, 5 voltios. Lo que pasa es que los valores de los Zener no están a nuestro gusto. El fabricante lo ha fabricado en unas tensiones y en una corriente determinada, tenemos que adaptarnos a lo que nos da el fabricante, ¿vale? Y lo que yo he dicho, 5,01 es 5,01 voltios. ¿Vale? Bueno, ¿aquí qué hay? Aquí está la salida. Bien, si este diodo Zener es de 5,01, aquí vamos a tener siempre 5,01. Es decir, entra 9 voltios a través de la resistencia, que ya veremos para qué es, y el Zener lo que va a hacer es regular 5,1. ¿Cómo funciona el Zener? El Zener funciona de la siguiente manera. Por debajo de la tensión de ruptura, es decir, si este Zener que hemos comprado es de 5,01, por debajo del 5 no va a salir nada. Aquí va a salir 0, ¿vale? No va a dejar pasar corriente. En el momento que llega a 5,01, que es la tensión mínima de trabajo del Zener, ya va a empezar a regular. Cuando suba a 5,5, seguirá saliendo 5,01. Cuando suba a 6, seguirá saliendo 5,01. Es decir, regula la tensión. Una de las aplicaciones de los diodos Zener es precisamente regular la tensión. Con algunas limitaciones. Un diodo Zener, bueno, podéis comprar de 200 mA, bueno, 200 milivatios, 500 milivatios, 1 vatio, 5 vatios. Y luego los de SMD, los de montaje superficial, pues por el tipo de montaje que es, pues son de menos vatios. Ten en cuenta que se sobrecalienta. Entonces cuando se sobrecalienta, pues los de SMD son más sensibles, ¿no? Entonces encontraréis diferentes voltajes según si es este tipo de diodo con las patas, como yo le llamo, y que va a soldar el agujero de la PCB, o pues si su montaje superficial. Entonces lo que él hace es regular la tensión con unos límites. De hecho, os tenéis que aprender dos formulitas que tenéis que buscarlas, ¿vale? Porque a mí el tema de las fórmulas no quiero entrar aquí porque es parte de matemática o matemática discreta y cosas de ese estilo, y eso prefiero que lo estudies aparte y busqué la fórmula. Entonces, yo aconsejo dos fórmulas principales. Una que es cómo calcular la resistencia de descarga y otra es cómo calcular los valores de tensión que trabaja el Zener. Mirad, el valor mínimo de tensión del Zener evidentemente es el Zener que hemos comprado. Si hemos comprado 5 voltios, a partir de 5 voltios. Por debajo de 5 voltios no va a funcionar, ¿vale? No va a llegar a la tensión de ruptura y es lo que va a provocar que el Zener. Y por encima de los 5 voltios hay un tope, no es un límite. Dicen, mira, ¿por qué le meto 20 voltios y este va a regular 5? No, te lo vas a cargar, ¿vale? Lo vamos a quemar. Entonces hay que unos límites. Con la formulita podemos calcular ese límite de subida no, límite superior teórico que tiene el Zener, que va en proporción a la resistencia que le vayamos a poner de descarga. Es lo que va a hacer es regular en el momento en que él vea que hay sobre el voltaje de lo que él tiene, va a ir regulando y va a ir descargando el voltaje en exceso, ¿vale? ¿Esto qué va a provocar? Porque se caliente.
Entonces, cuando le metemos más de la cuenta, pues se quema. En los dos sentidos. Ni podemos sobrepasar la tensión de trabajo, que son los voltios, como ya sabéis, ni podemos pasar la tensión de corriente, que son los amperios, los vatios que el soporte. Entonces, cuando vayáis a comprar un Zener, lo tenéis que comprar tanto teniendo en cuenta el voltaje de trabajo, como teniendo también en cuenta los amperios, ¿vale? Una de las ventajas que tiene, las aplicaciones que tiene el Zener, pues entre ellas son lo que he dicho, regulador de voltaje, protección sobre tensiones, imaginaros que, pues tenéis que controlar lo que hay detrás de aquí, y no os interesa, porque son circuitos integrados delicados y son caros, y no os interesa que se os quemen. Bueno, pues le ponéis un Zener, siempre y cuando esto que esté aquí no consuma más de la cuenta, evidentemente, más de la cuenta no, más de lo que es capaz de soportar el Zener. Y evitamos sobretensiones. También evitamos el flujo inverso, es decir, el Zener no va a permitir que si te equivocas en la polaridad, tengas un cortocircuito de polaridad, o sea, el positivo negativo, negativo positivo, ¿por qué? Porque se comporta como un diodo y en ese sentido no va a dejar pasar la corriente, ¿vale? Por ejemplo, en otro tipo de cosas, en la corriente alterna se utiliza para modificar las ondas, en el tema de la onda, la hace un poquito más cuadrada, pero eso no quiero liaros con eso, ¿vale? Pero son unas aplicaciones que tiene. Inconveniente que tiene, el tema de la temperatura, no lo lleva bien, ¿vale? Esto es no es un inconveniente, simplemente que, yo ya me he acostumbrado a lo largo de los años, hace ya 30 años, pues empecé a entender que la temperatura afecta mucho a los circuitos, los circuitos integrados, los transistores, a todo, ¿vale? La electrónica, la temperatura ya sabemos que es un condicionante muy importante, la temperatura de trabajo y la temperatura de funcionamiento. ¿Dónde van a funcionar? Pues van a funcionar en el polo norte. Hostia, pues ya te diré los problemas que puedes tener, ¿no? Entonces la temperatura ya te acostumbras a trabajar con ella, ¿no? Bueno, pues el Zener tiene eso, que la temperatura es muy sensible a los cambios en el trabajo que hace el Zener según la temperatura en la que esté. Por eso hay que tener cuidado de que no se le sobrecalente y que trabaje en unos entornos con temperaturas reguladas. Y poco más. Tampoco es una cosa muy importante, porque para las típicas que vamos a utilizar nos sobra. En cuanto al tema de cómo utilizarlo, yo os aconsejo siempre que cuando hagáis las conversiones utilicéis siempre el tema de los amperios. Ya sabemos que los amperios es fácil, voltaje, cogéis los vatios, lo dividís entre voltaje y ya sabéis cuántos amperios. O sea, si yo tengo 3 vatios y tengo 5 voltios, divido 3 vatios entre 5 voltios, sé que son 600.000 amperios. Típica fórmula electrónica. Pues ya sabéis que aquí es exactamente igual. Si trabajáis en vatios, convertirlos en miliamperios para saber qué tope va a tener en miliamperios ese Zener, ¿vale? Y compráis uno adaptado a lo que necesitáis, ¿de acuerdo? Y si ya necesitáis cosas más concretas, quitaros de la cabeza que esto va a servir como si fuera, porque a mí me pasaba cuando empecé a estudiar electrónico, hace 30 años ya de hecho, una de las cosas que yo vi el Zener y digo, hostia, ya tengo una fuente de alimentación del voltaje que yo quiera. No, quitaros eso de la cabeza, porque no es así. Primero porque los fabricantes fabrican, ya os he dicho, unos determinados Zener en concreto con unos voltajes concretos, que no siempre son los que nos gustan, y por otro lado que no soportan muchas cargas. Entonces cuando trabajáis con unidades de fuente de alimentación, iros directamente a los reguladores, los 7800, los 7900, los EGLM, o cualquiera de ellos, ¿vale? Y trabajáis con reguladores. Esto es para lo que os he comentado. Reguladores de estabilizar la tensión, va a tener una tensión constante, y va a funcionar muy bien, o va a proteger los circuitos y cosas de ese estilo. Y cuando hacen falta muchas cargas, lo que se suelen hacer es poner varios Zener en serie, y entonces entre todos suman más potencia, ¿de acuerdo? Pues ya está, ya iremos viendo más adelante cuando hagamos cosas en diseño, ya veremos a ver la aplicación que usamos con el tema de los Zener. Bien, si tenéis cualquier duda, cualquier pega, ya sabéis, me mandáis un mensajito al canal, me mandáis un comentario al vídeo, o bien os ponéis en contacto conmigo a través del WhatsApp, del Messenger, del Facebook, lo que queráis, ¿de acuerdo? Amiguetes, un saludo a todos, nos vemos en la próxima, hasta otra.